Thanks everyone for being here. I'm not going to make a presentation, I'm just going to make a quick clarification about Rosaura. Rosaura is part of this presentation. I'm afraid that you do her administrative obligations in the School of Sciences. She was not able to came. She sent the deepest apologies to the organizers. She wanted to be here in order to share this time with all of you, but I'm afraid that she couldn't. I'm just going to make a brief introduction in English to the topic that we're going to present. This is related with some of the research that we have been doing in the last years, the three of us, Jose Ricardo and myself, in relation with the introduction, the reception and the appropriation of evolutionary theories in Mexico in particular. We just published in this year a study about Spencerism in Mexico, specifically how one of these Mexican characters, a very, very important one, Justo Sierra, the founder of the University, the UNAM, in fact, was influenced by this Spencerian philosophy. And in relation with that, we found this other very important character, Ricardo Flores Magón, a Mexican revolutionary that he took a totally different path. Justo Sierra defended a gradualist vision on how the society and nature have to be developed. But as we're going to present in this time, Ricardo Flores Magón took the alternative way, a radical change. It has to happen if Mexico can be better. That was part of his view. So I am going to let Ricardo make the presentation. I'm going to do one thing. The presentation is going to be in Spanish, so I hope that is not a problem. Ricardo. Thank you. Bueno, voy a hablar de un autor anarquista y el evento se ha vuelto algo anarquista, hablando en español, en inglés, en francés. Y bueno, le voy a hacer un poco honor a Ricardo Flores Magón, socialista, comunista y anarquista mexicano, extremadamente radical. Y quiero empezar con un fragmento donde sintetiza esa influencia del pensamiento evolutivo en sus aspiraciones revolucionarias. La historia de toda la humanidad es la historia de la evolución y su inseparable compañera, la revolución, que juntas, hasta confundirse, han operado hasta alcanzar el grado de civilización que ostentan las sociedades modernas. Efectivamente, como decía Juan Manuel, en México hubo mucha influencia del movimiento positivista, spenceriano, con la figura de Justo Sierra y en toda una gama de intelectuales conocidos como los científicos, que tuvieron mucha influencia tanto en el periodo de Porfirio Díaz como después de la caída de Porfirio. Una de esas grandes herencias que tenemos en México es justamente la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue parte de ese proyecto positivista spenceriano defendido por Justo Sierra. Pero, como señalaba Juan Manuel, el programa, el proyecto, la visión de Justo Sierra, evolucionista, era extremadamente gradualista. Y bueno, Magón crece en ese contexto, se desarrolla bajo ese programa gradualista y muy pronto va a tener una reacción extremadamente radical. Y va a publicar dos periódicos, dos semanarios. Uno se llama Regeneración y el otro se llama justamente Revolución. El segundo tiene una vida muy corta, 1 año, 2 años como mucho. El otro tiene una vida mucho más larga, desde 1900, tiene 4 periodos, deja de publicarlo hasta 1922. Bueno, parte de los objetivos de este trabajo es mostrar cómo ese pensamiento evolutivo de Ricardo Flores Magón está fuertemente ligado con el pensamiento materialista y anarquista
francés. Como parte de sus actividades intelectuales, Ricardo Flores Magón formó una biblioteca que se llama la Biblioteca Sociológica de Regeneración y que era fue una colección de 87 libros. Entre los autores que se encontraban está el autor, todos estos, con excepción de Kropotkin, son autores franceses, pero en particular en el trabajo hemos resaltado un poco la obra de Jean Meslier, que es un autor francés, el cura ateo, como le llaman, que escribió un solo libro, una sola obra, que es el Testamento del cura Meslier. Y bueno, es toda una oda al materialismo, al naturalismo, al ateísmo, al anarquismo, al socialismo, al comunismo, etc. Y esa obra formó parte de esta colección de Ricardo Flores Magón, y suponemos, porque lo hemos estado encontrando en algunas notas de los periódicos de regeneración, que parte de ese pensamiento de Jean Meslier forma parte del diario de Flores Magón. Ese pensamiento también es rescatado por muchos de estos autores, que son conocidos como anarquistas, comunistas o socialistas. Y bueno, Jean Meslier forma esta colección. Los 87 libros que formaban parte de esta biblioteca sociológica fueron traducidos todos al español. En su continua publicación de los periódicos Regeneración y Revolución, Ricardo Flores Magón tiene un compañero de lucha que es Praxedis Guerrero. De Praxedis Guerrero se sabe que también se adhiere al pensamiento evolutivo desde muy joven, lee las obras de Darwin, crea todo un diario de evolución, y junto con Ricardo Flores Magón van a defender esta idea conjunta en donde evolución y revolución se convierten en un binomio indisoluble, inseparable, en el que asumen que una vez terminada la evolución biológica, se sigue de manera natural la revolución. Es decir, la revolución social que defendía Ricardo Flores Magón era una consecuencia casi natural de los procesos de la evolución biológica. En el sentido de que decía Ricardo Flores Magón, siguiendo a uno de los autores franceses, Elis Reclus, que también tenía un panfleto que se llamaba Evolución-Revolución. Siguiendo este autor, Ricardo Flores Magón publica en el periódico de Revolución un artículo también con este título, Evolución-Revolución, y lo que hace es casi una copia fiel. No me atrevería a decir que lo plagió, porque en realidad parece un plagio del pensamiento de Elis Reclus, pero bueno, entre este mundo de anarquistas y comunistas y camaradas, él no lo veía como un plagio, sino como una divulgación y distribución de las ideas socialistas. Pero en ese periódico de Revolución, donde publica la nota Evolución-Revolución, Flores Magón considera que la evolución ya ha hecho su trabajo y el ser humano tiene autonomía, y es momento de practicar esa autonomía, ese libre albedrío, a través de la transformación social. Es decir, el sujeto debe convertirse en un agente social para la transformación social, una vez que la evolución ha cumplido su trabajo. Bueno, esa es una de las portadas del periódico Regeneración. Es muy significativo. Estos periódicos fueron muy influyentes en una de las alas revolucionarias, mejor conocidas como el zapatismo, en el que muchas de las ideas de Magón y de los magonistas en general, incluso frases como la que tiene el periódico Tierra y Libertad, se van a convertir en el eslogan, en las frases clásicas del zapatismo de Zapata: tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja,
que son dos de las frases más significativas del zapatismo mexicano, de la Revolución Mexicana, son producto de este pensamiento intelectual de Ricardo Flores Magón. Y lo que hemos encontrado, revisando los periódicos con Juan Manuel y Rosaura, es que estas frases como tierra y libertad y la tierra es de quien la trabaja, forman parte de los discursos de estos autores anarquistas, desde Jan Meslier, pasando por Élie Reclus, pasando por Kropotkin. Y lo que hace Ricardo Flores Magón es, a través de todos estos discursos, ir armando un discurso coherente, radical, entre la evolución, el conocimiento de que el ser humano tiene un origen natural y de que, por lo tanto, la tierra ha creado al ser humano y la tierra se ha producido por sí misma, tiene un origen natural y, por lo tanto, la tierra no es dueña de nadie. Tiene un escrito en particular sobre la propiedad privada, donde trata de justificar y de argumentar por qué científicamente el ser humano no tiene derecho a la posesión de la tierra, porque la tierra es autónoma y se ha creado por sí misma, y la tierra ha creado al ser humano por su parte, y por lo tanto el ser humano es un producto de la naturaleza y no tiene ningún derecho a reclamar la posesión de la tierra. Bueno, aquí están los periodos en los que se publica Regeneración, 1900, 1901, el segundo 1904, 1905. Después hay un pequeño periodo de 1906 y otra vez de 1910 a 1918. ¿Por qué se da toda esta discontinuidad en las publicaciones? Se da porque el gobierno de Porfirio Díaz, primero cuando Magón está en México, persigue a los Magón, son 3 hermanos, les destruye sus imprentas, andan de un lado para otro, terminan en Estados Unidos, son apresados en México, son apresados en Estados Unidos, les destruyen las imprentas en México, se las destruyen en Estados Unidos, son encarcelados varias veces. Y bueno, eso explica por qué la revista es irregular. Y al final Flores Magón termina muriendo en la cárcel en 1922. En la otra revista, La Revolución, solo se publicó estos 2 años. Y en todos ellos se nota, en muchos de los escritos, este discurso de la defensa de la tierra, de la defensa de la libertad, del anarquismo, el socialismo, el comunismo. Tiene una traducción, las revistas, en algunos números cuando estaba en Estados Unidos se publicaban parte en español y parte en inglés, y hay una parte, hay unos años, que se publica también en italiano, para dar cuenta de cómo está el movimiento social y obrero alrededor de todo el mundo. Entonces hay una descripción de lo que está ocurriendo en España, en Francia, en Japón, en México, en Cuba, etc., haciendo un recuento de todos estos países, de cómo va avanzando el movimiento obrero. Bueno, esas son unas portadas del libro de Evolución y Revolución de Eliseo Reclus, que forma parte de la Biblioteca Sociológica de Regeneración. Está traducido al español, es de 1892, el de Kropotkin, La moral anarquista, también traducido al español de 1903. También había libros de Spencer, había uno de Haeckel, de Darwin, del barón de Holbach, de Joseph Proudhon, y el de Meslier, el testamento de Meslier. No hemos podido ubicar de qué año es la traducción que se publica en esta colección o que la rescata Madero, Ricardo Flores Magón. Me traicionó el subconsciente. Y
aparte de tener la obra de Meslier, tiene una traducción de las cartas de Voltaire, compartida con otros personajes ilustrados. Y la primera carta que aparece de Voltaire, o una de las primeras, traducida también al español, señala, le dice Voltaire a su amigo: he terminado de leer el escrito de Meslier, pero lo he terminado de leer con todo el horror del mundo. Porque en el escrito de Meslier hay un despliegue de ideas ateas, revolucionarias, comunistas. El libro fue escrito, según unos autores, en 1729 y otros en 1732, cuando muere Meslier, se descubre el manuscrito. No se sabe exactamente en qué año murió, pero está entre esos 2 años. Y el discurso es ateísmo puro. Tiene algunas frases tan fuertes que espantaron al revolucionario a Voltaire y a muchos de los ilustrados. Y dice Voltaire: lo que tuvimos que hacer fue purgar de ateísmo este libro para que se pudiera leer sin perder el juicio ni la razón. Porque lo más ligero y suave que tenía el libro eran frases como: el día en que la humanidad sea feliz será el día en que el último de los... parece que las frases... Bueno, el día que del último de los tiranos sea ahorcado con las tripas del último turco. Ese día la humanidad va a empezar a ser feliz. Y así hay una serie de frases, de discursos en el que Meslier va combatiendo la tiranía, a la nobleza, a los religiosos. Y lo que pretende Meslier, y es de ahí donde nosotros hacemos la conexión con Ricardo Flores Magón, es que Meslier quería una destrucción total de los cimientos de la cultura moderna. Destrucción total de todo, y lo que quería era una reformación, una regeneración de todo y en todos los sentidos. Nuevos gobiernos, nueva moral, nuevas instituciones, nuevas formas de convivencia. Y bueno, Ricardo Flores Magón se va haciendo cada vez más y más y más radical, que en algunos de sus últimos escritos tiene esa misma intención: destruir todo. Le manda una carta a Madero en 1907 y le dice que no está de acuerdo con su programa, porque Madero solo quiere cambios políticos, quiere una mayor democracia, una mayor apertura, una mayor pluralidad, y le dice: yo no estoy de acuerdo contigo, yo no quiero cambios superficiales ni cambios políticos. Lo que yo quiero es destruir todo, un anarquismo total. Bueno, aquí en esta portada de Regeneración puede ver uno el famoso binomio evolución-revolución, con el que Magón va endureciendo su postura radical cada vez más y más y más. Eso hace que sea perseguido por Porfirio Díaz, que se haga enemigo de Madero, después de Carranza y después de todos los que pasan por el gobierno de México, enemigo de los gobiernos norteamericanos, porque justamente piensa que el gran ideal de estos grandes cambios sociales debe ser una continuidad entre la evolución y la revolución, fundamentada en el ámbito de un pensamiento científico y laico. Hay un libro que señala que el pensamiento de Flores Magón era un pensamiento cercano a la
vida protestante y al pensamiento protestante. Pero en realidad esa etapa debía haber sido muy poca, muy corta, porque se convierte en un pensamiento fuertemente anticlerical, antirreligioso, anticura, como se dice en México, porque empieza a la defensa de este pensamiento científico. Los 87 libros que les mencionaba, que forman parte de la colección de Regeneración, son justamente de autores naturalistas, de científicos, de pensadores, de filósofos. Y lo que Magón hacía con esta colección tiene dos particularidades. Era una colección propia de él, que seguramente leía con mucho entusiasmo, pero además, cuando alguien se suscribía a la revista, a la de Regeneración, Magón les regalaba 1 o 2 ejemplares, dependiendo del precio del ejemplar. Seguramente ahí regaló la copia de Meslier. Y bueno, regalaba muchos otros libros. Pero también esa colección la vendía. Vendía los libros, vendía tomos. Y bueno, eso refleja que de alguna manera Magón estaba formando una red de pensamiento, de acción, que no podemos mostrarlo de manera convincente, pero suponemos que esa red de pensamiento revolucionario que Magón fue extendiendo antes de la revolución, desde 1900, desde el norte, el centro y el sur del país, tuvo algún efecto cuando estalla la revolución, primero con Madero, cuando la retoma después Pancho Villa y Zapata. Pero lo que sí nos queda claro es que muchas de estas frases de Madero y en general del pensamiento de Zapata tienen este origen en el pensamiento magonista. Les decía hace rato, todo el mundo recuerda la de Tierra y Libertad. Vemos que está en la portada de Regeneración. Todo el mundo recuerda a Madero por la tierra es de quien la trabaja. Que bien cabría aquí, el idioma es de quien lo trabaja. Cada quien ha estado hablando en su idioma. Y esta frase de la tierra volverá a quien la trabaja con sus manos está también en la obra de Evolución y Revolución de Giselle Reclus. Con otras palabras, desde luego, la tierra debe pertenecer a quien la cultiva. Se va a convertir en ese gran lema de la fracción revolucionaria zapatista. Además, se sabe a mucha evidencia que en las reuniones de los congresos de los constituyentes que se hicieron en México, de las actas, la parte magonista tuvo mucha influencia en el pensamiento de Madero, aunque desde luego sabemos que no tuvo mucha influencia ni mucho efecto en la redacción de la Constitución de 1917. Finalmente la Constitución queda con una visión mucho más moderada, defendida por Venustiano Carranza, y el zapatismo, aunque tuvo mucho impacto y tiene mucha relevancia políticamente, el ideario político de Madero, el ideario político de Magón no penetra de forma como ellos hubieran esperado en la formación de la Constitución mexicana. Bueno, resumiendo, lo que queremos demostrar en este trabajo que estamos desarrollando para publicarlo es que muchas de las ideas de Magón, de los magonistas y parte del ideario zapatista fue parte de una herencia francesa, de una tradición intelectual francesa, que se ve reflejada en esos 87 libros que formaron la colección sociológica de Regeneración. Se me fue la última.
Nomás pongo la última. Bueno, la última diapositiva que no aparece. Acá de este lado. En el lado derecho. Ah, ya vi. No la veo. Bueno, la última es las fuentes. ¿De dónde tomamos las imágenes? ¿De dónde tomamos los fragmentos? ¿De dónde tomamos las portadas de los libros? Todo ese material lo hemos estado sacando y revisando del archivo digital Ricardo Flores Magón, que afortunadamente hace como un año fue liberado al público, está abierto para todo el mundo. Están todos los periódicos, todas las cartas, todas las notas, están gran parte de los 87 libros que están digitalizados por una universidad europea, la Universidad de Rotterdam. Están en línea todos los materiales. Y bueno, todas estas fotos fueron tomadas de ahí. Solo quería mostrarles y ponerles la liga, que es donde está todo el material, pero hay censura. Del otro lado de... O sea, si lo ves de frente, velo así, del lado derecho. Es que aquí no es. No, por eso, del lado derecho. Aquí lado. No, no, Del lado del lado derecho, Ah, sorry. arriba. Derecho. O Extremo sea, derecho. ahí, ese, exacto, ahí bájalo con la flechita, eso es. Ah, Ahí está. Ahora sí. Ahí está. bueno, ahí estaba. Es que quería abrirla toda. Pero está disponible todo el material. Está prácticamente todos los números de regeneración, todos los números de revolución y gran parte de los 87 libros. Gracias.